Muchas gracias a Lilita, muchas gracias a Daniel. Fue una presentación magnífica. No hacía falta pensar si lo estaban presentando porque Lilita vos venís presentando mi libro hace años, antes incluso de que lo escribiera, y fue muy importante cuando yo lo escribía. Y recientemente escribí una nota en Clarín, de algún modo celebrando esa influencia que representa tu planeta. Para agradecer esta bienvenida que me das, que para mí es un privilegio y un honor, voy a contar un breve sendero de migas de pan que a mí me fue acercando a Lilita desde mi posición responsable y aleatoria, con la que me acerco a las personas que considero auténticas, inteligentes, audaces, novedosas, y cada vez defienden valores clásicos que vienen desde Adán y Eva hasta nuestros días. Una de las cosas que me acercó a Lilita fue un reportaje que le hicieron hace no sé cuántos veranos. Ella estaba leyendo a Isaac Bashevis Singer, que es mi escritor favorito. Es un maestro que tiene la suerte de no saber que yo soy su alumno. También tiene la suerte de no saber que yo lo traduje. Yo traduje el libro de Bashevis, La muerte de Matusalén, un libro de relatos, por supuesto del inglés, no del yiddish, que era su segundo idioma. Él lo traducía junto con su sobrino, con el hijo de su hermano Yoshua, y lo tradujo del inglés, exactamente, lo tradujo del inglés al castellano. Y Lilita estaba leyendo uno de mis libros favoritos de Bashevis, que es Historias en la corte de mi padre. Lo recuerdo como si fuera hoy cuando contestaste eso y me sorprendí, pero acá hay un político argentino que sabe leer. Luego me volví a impactar cuando defendió los derechos humanos de los hijos de noble. Creo que fue la única político, ya sea masculino o femenino, que lo hizo con esa vehemencia, con esa seguridad. Era un tema muy difícil de defender porque había un chantaje moral de que si uno señalaba con toda claridad que hasta el conflicto con el campo, el tema no solo no había existido, sino que eran aliados los Kirchner de los nobles, evidentemente estaban usando el tema de la apropiación de niños para dirimir un problema económico, ni siquiera político, y era una herejía utilizar ese tema para perseguir al diario Clarín. Y no tenía ninguna relación con si esos niños habían sido apropiados o no, y además estaban vulnerando los derechos de esos dos jóvenes. La única que lo dijo con claridad en ese momento, un tema dificilísimo porque Lilita siempre defendió los derechos humanos, como todos los que estamos acá sentados, y no digo que sea fácil, pero desde el 83 para acá se corrían, especialmente a partir de los 90, se corrían pocos riesgos si uno señalaba que los militares habían alcanzado la cima y nuevos episodios en la cartografía del mal al apropiar niños, que era el mal a secas, el mal con mayúsculas y originalmente malignos. Eso se podía decir y había un consenso social que avalaba este predicamento, mientras que defender en ese momento a los hijos de noble y defender la libertad de expresión con ese tema puntual requería de mucha agudeza y especialmente de mucho coraje. Por eso yo ahí perdí mucho, me imagino, porque era oponerse a las abuelas de Plaza de Mayo, como en mi caso, con mucha menos exposición cuando Bonafini defendía a la ETA o Al Qaeda. Con la torre, la caída de Por supuesto, la caída de las torres, eso lo denunció el propio Babinski. Y sin embargo, el caso de los hijos de Norte era todavía más difícil de poner blanco sobre negro, entonces ahí también me impactó. Luego, desde el principio de la ley de medios, a la que Lilita se opuso con claridad, y en este último, que fue cuando yo decidí finalmente escribir, homenajeándola nuevamente con toda claridad,
que el fallo declarando la constitucionalidad de la ley de medios era una componenda y que corría peligro más urgentemente, si se puede, porque para mí el momento culmine fue cuando la presidenta dijo que la cadena del odio y el descontento tenía fecha de vencimiento, no un monopolio, no una actitud económica, no un delito, sino el pensamiento, el contenido de un diario. Ella consideraba que no salta un holandés, o sea, tenemos que estar todos contentos, tenemos que estar todos de acuerdo, y si no, el que no piensa así tiene fecha de vencimiento. Pero al estar implicada la Corte Suprema de Justicia en constitucionalizar este discurso, esto se volvía todavía más grave. Y sin embargo, así como comencé elogiándola por haber leído a Sinker, voy a terminar también con un detalle artístico, o literario, o del espectáculo, que me terminó de convertir en un privilegio y un honor estar sentado aquí. Cuando en el 83 Zapag empezó a invitar a los políticos, era una alegría y un divertimento colectivo. Celebrábamos en democracia que los humoristas podían invitar a los políticos y reírse con ellos. Ustedes saben que en el Club de la Prensa en Norteamérica hay un día puntual en que los presidentes norteamericanos concurren a reírse de sí mismos y escriben monólogos como de stand comedy, en donde hasta George W. Bush escribió un monólogo muy gracioso burlándose de sí mismo. Hubo una política que aquí en este país, después de que los Kirchner abolieron el humor político en televisión por medio de medidas muy complejas, como apretar a los humoristas, o que el entonces ministro del Interior, no me acuerdo qué lugar ocupaba Aníbal Fernández, que dijo: y si respetamos a la figura presidencial, como si hacer humor, como se hacía del 83 para acá, porque los que prohibían hacer humor con la política eran los militares. Del 83 para acá, una de las pocas cosas de las que nos podíamos enorgullecer y alegrar, pese a las crisis económicas, políticas, institucionales, era que se podía hacer humor con la política. Y fíjense que el humor político desapareció de la televisión hasta la llegada de la nata. Sin embargo, yo no sé si Lelita lee Asterix, pero Asterix, ¿toda la Galia está ocupada? No, queda una pequeña aldea gala que resiste al invasor. Y cuando a Lelita le preguntaron qué opinaba de ese sketch que habíamos escrito, sí, qué opinaba de ese sketch que yo tuve la desgracia de escribir en varias ocasiones, ella se rió. Ella se rió. Y cuando yo la vi reír, dije, bueno, ya cerró el círculo y es la política que yo quiero. Porque se rió. No había tanta confesión pública de esa forma. Se rió del humor como corresponde a una demócrata, como corresponde a un político en democracia. Yo voy a contar algo sobre la libertad que trato de reflejar en este libro así a secas, pueril como suena, infantil. En todo mi paso por el cristianismo, que fue entre los 15 y 24 años, desde el trotskismo, el pi, todas las sectas que puedas imaginar, mucho más religiosas que el judaísmo. Ahí sí que no hay laicos. En el trotskismo no hay laicos, son todos ultra religiosos, son todos ortodoxos. Había eslogans que permanentemente se encargaban de subestimar la libertad, como si fuera una obsesión. Por ejemplo, acá no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. A mí me costó 15 años decir, pero ¿cuál es la contradicción? ¿En qué socava la libertad de prensa que haya libertad de empresa? Muy por el contrario. Desde muy chico yo me dediqué a escribir para vivir. El único oficio que desempeñé en mi vida es el de escritor y periodista. Y yo necesitaba que existan las empresas, porque yo no sé vender libros, ni me interesa. Hoy Lucho me llamó desesperado que los libros no habían llegado
Y yo no tengo la más pálida idea de quién lo distribuye, quién los imprime. Y no me interesa tampoco, no quiero formar una cooperativa. No me quiero enterar de cuánto vale, yo lo único que quiero es cobrar cada 100 meses. Y lamentablemente no siempre lo consigo. Por eso yo soy editor ahora, para mi techo. Correcto, porque los escritores no siempre podemos hacer el techo, pero yo necesito que existan empresas y que haya libertad de prensa y de empresa. No me sirve que no haya libertad de empresa. La libertad burguesa. Andá a explicarle a uno de Gulag. Todos quieren salir corriendo para los países en los que se puede hablar, en los que podés decir lo que querés, en los que podés salir y entrar. Esas son libertades burguesas. Curiosamente, los que denuncian la libertad de burguesas salen y entran del país, dicen lo que quieren y son tarde o temprano los inquisidores del pueblo. Los que deciden qué es lo que se puede decir y lo que no. Pero, para explicar mi contacto con la libertad, quiero narrar una anécdota que me sucedió precisamente en Israel. En el año 2006, con un grupo de intelectuales judíos, subimos a las 12 de la noche al Sinai, al recorrido exacto que habían hecho los judíos cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Ellos tardaron 40 años. Y no me extraña porque en el desierto yo me pierdo en la playa Bristol, pero en el desierto te perdés con mucha más facilidad. Por supuesto, el nuestro era capítulo verso y no íbamos a llegar a Egipto. Y arriba del monte me agarró un ataque de pánico. Hay un precipicio que no era especialmente peligroso, pero la guía advirtió: hay un precipicio, cuidado. Y eso a mí me hizo entrar en pánico. Y no me podía mover, no podía caminar. Y entonces me tuvo que agarrar un soldado, estaba ahí, siempre acompañan, en cualquier viaje te acompaña un soldado por seguridad, y me ayudó a descender. Y al otro día, cuando di una de las charlas que me tocaba, dije, los hebreos que salieron de Egipto iban con sus hijos, con bebés, con sus animales, con sus escasas pertenencias, pero que había que llevarlas para sobrevivir en el desierto porque no sabían que iba a caer el maná. Y tuvieron que ir por ese mismo sendero escabroso que yo recorrí. El ansia de libertad, animarse a atravesar eso con sus familias. Solamente la sed de libertad puede hacer correr ese riesgo, no pensar más en nada que en ser libre. Y sin embargo, cuando te agarra el ataque de pánico, la única solución es darle la mano al que tenés al lado. Para atravesar el desierto, fatalmente le tenés que dar la mano al que tenés al lado. Eso no es que te vas a quedar pegado, a diferencia del que tenés arriba. Podés dar la mano durante un trecho, pero tenés que dar la mano. Y tienen que compartir los mismos valores. Esos valores básicos. Con motivo de la nota que escribí en Clarín sobre Lilita, por supuesto, viene todo tipo de ataques en las redes sociales, que son las cloacas del pensamiento. Yo alguna vez había escrito una nota muy crítica de los blogs, porque en las redacciones, en las que transcurrió toda mi vida, cuando a mí me dicen soy especialista en medios, yo no creo que soy especialista en medios. Todos somos especialistas en medios. Es el diario que opinan. Los kirchneristas creen que ellos inventaron la lectura entre líneas. Lo que ellos inventaron es inventar las entrelíneas. No le prestan ninguna atención al texto. Inventan las entrelíneas. No importa lo que diga el periodista, ni el político, ni la realidad. La inflación es del 25%. Ellos leen la entrelínea de la inflación, es el 5%. Nosotros ya sabíamos leer antes de que llegara Néstor y Cristina. No inventaron el discurso para él. Ya sabíamos que tal diario respondía a tales intereses. O que un diario puede jugarse por un anunciante o por otro. Esa era parte del juego democrático. No, eso no era el autoritarismo.
Pero por supuesto, así que este diario no va a hablar en contra del tipo que anuncia ahí. Lo que sí hay es otro diario que sí va a hablar en contra del que anuncia. Y en la diversidad de diarios que hay, en donde cada uno defiende intereses diversos, esa es la libertad. Y que cuando la gente no compra el diario del Partido Obrero, no es porque alguien lo obliga a comprar otro diario, porque no tiene ganas. El diario del Partido Obrero te lo regalan. Y yo no lo agarro. Prefiero pagar más caro una revista, porque no tengo ganas de agarrarlo. Pero alguien me va a decir a mí, las mías ganaron. Pero a lo que iba es que en esta locura de las redes sociales, en donde en vez de utilizar la libertad, se agudiza el insulto, la descalificación. Lo que decía de las redacciones, perdón, vuelvo porque fue una digresión, es que en las redacciones aprendes a corregir. Y a que no podés decir cualquier cosa. A que no podés insultar a tu adversario. A que no podés utilizar recursos bajos. No podés olvidarte de que estás debatiendo en democracia con un igual. Eso se olvida en las redes sociales. Sin embargo, hubo uno que puso nombre y apellido, que fue Carlos Barragán, un panelista de 678, y escribió una nota bastante civilizada, donde sin embargo, yo por supuesto señalaba en mi nota sobre el militar que Sabatella había sido militante del PC, que eso, yo decía al final de la nota, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no hacer del error un vicio. Yo también fui troquista, lo reconozco como la época más estúpida de mi vida. Y en mi pensamiento posterior traté de acercarme lo más posible a la libertad, a la democracia y al desconcierto. Que a partir de la libertad estamos a ciegas, o por lo menos en tinieblas, en el desierto, y que vamos hacia la libertad. Pero Sabatella terminaba cerrando el ciclo dándose la razón a su adolescencia estalinista. Y Barragán me contestaba que Sabatella, porque yo decía con toda razón y con todos los documentos, que el PC fue uno de los principales o iniciales apologistas de Videla. Uno de los principales apoyos constantes que tuvo la dictadura videísta fue de la Unión Soviética y por entonces, en los años 70, los PC de todo el mundo eran ortodoxamente estalinistas y prosoviéticos. Solamente en el 86, en el Congreso Extraordinario del Partido Comunista Argentino, comienza una revisión, que ahora voy a explicar por qué no deja de ser videísta, pero que incorpora el cubanismo, el guevarismo, que antes, desafortunadamente, porque el PC tiene una ventaja y un mérito, que es haber salvado a sus militantes de la lucha armada y del guevarismo durante los años 60 y 70, uno de sus pocos méritos, que después incluso se echaron para atrás en eso también. Pero fueron vocales, elocuentes defensores de Videla, tanto de la Argentina como de la Unión Soviética. El apoyo de Estados Unidos a Videla, que fue aleatorio, duró muy poco. Dura hasta el fin de la administración Ford, y ya en la administración Carter empieza a impugnar a Videla, a vetarlo en la ONU, y por supuesto mandan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, que fue el peor inconveniente que tuvo que afrontar la dictadura a nivel internacional, mientras que la Unión Soviética la seguía defendiendo. Muy bien. Entonces yo decía que el PC de Che Garay, que aparecía en primer plano, en la foto festejando la constitucionalidad de la ley de medios, y Sabatella era el PC, el mismo PC que había apoyado a Videla, y que había una coherencia en eso, en apoyar al dictador y en apoyar las restricciones a la libertad de expresión. Barragán me contesta que Sabatella tenía 6 años cuando el PC apoyó a Videla. Por supuesto, pero Sabatella entra al PC en los años 80. Y en los años 80, cuando Alfonsín propone el juicio de las juntas, el PC apoya a Luder, que propone a la autoamnistía. O sea que sigue defendiendo a Videla. Y en el 89, a mí no me la van a contar, porque yo trabajaba en un diario Partido Comunista, siendo troquista, por supuesto. Y el PC apoya a Menem, que va a
deteriorar, va a destruir el principal legado que construyó en democracia Alfonsín, que fue poner presos por medio de la legalidad a Videla, Macera y Agosti. Que el PC va a apoyar a Menem, que lo va a sacar de la cárcel. Apoyaron a Videla desde el primer momento hasta el último. Además, cuando uno dice, se metieron el PC que apoyó a Videla, los partidos no empiezan cuando vos entrás. Vos entras a una historia, vos entras a una tradición. Cuando la presidenta dice que de la Rúa se fue en helicóptero, como si ellos no hubieran estado con el mismo Dualde que le puso el fuego a ese helicóptero, y como cuando ellos dicen son destituyentes, ahí es parte de esa entrelínea psicótica, ¿no? Si de la Rúa se va en helicóptero es un cobarde, pero cuando en la destituir ese kirchnerismo, no serían cobardes. ¿Se entiende? Muy bien. Cuando la presidenta cita a ese de la Rúa que se fue en helicóptero para defenestrar a cualquier opositor que no sea peronista, todos los que no son peronistas se fueron en helicóptero de la Rúa, no le importa en qué año nació el que ahora apoya a Wiener, a Cobos o a Lelí. Todos están en el mismo bando del que se fue en helicóptero, sin importar generaciones. Sin embargo, cuando uno dice que Sabatel estaba en el PC, que apoyó a Videla, tiene que fijarse en qué año nació. Bueno, pues no. Lo apoyaron desde el 76 hasta que murió. Incluso con Milani de jefe del ejército. Entonces, no hay una anacronía en mi artículo. El otro detalle que viene a cuento es que se dice, cuando decimos que hay una persecución contra el pensamiento independiente, contra los disidentes, contra los que escriben en disidencia con medidas del gobierno, que esa persecución son los discursos efervescentes de 7 y 8 y que ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer discursos destructivos, como también se hacen de la disidencia hacia el gobierno. Bueno, yo pondría entre paréntesis si hay derecho a ser difamatorio, destructivo desde las oficinas estatales. Pero yo no me refiero a eso cuando hablo de la persecución al pensamiento independiente. Sinceramente a mí no me inquieta que me pongan la fotito del 678, funcione en su momento y que hablen mal de mí. No va a ser la primera vez que hablen mal de mí. A mí lo que me inquieta, y lo cifro en mi libro en orden cronológico y de gravedad, es cuando un operario inmobiliario se comenta que sus actividades mermaron y la presidenta le manda a hacer inteligencia y por cadena nacional nos anuncia a todos que esa persona no hizo su declaración jurada del 2007. Mi sospecha acá que un constitucionalista es que las investigaciones tributarias tienen que estar regidas o por el azar o por sospechas evidentes de comportamientos financieros inusuales en cualquier individuo o empresa. No en sus opiniones, no en su declaración de su actividad cotidiana, y no porque le haya dicho a tal o cual diario. Cuando Eliseo Subiera se queja de que no puede comprar dólares, que son, lo puedo decir porque yo trabajo en el mundo del cine, son imprescindibles para ejercer la actividad cinematográfica, y al otro día le mandan a la FIP, no es un discurso de 678, le mandan a la FIP por pensar distinto, por comentar una dificultad que tiene. Cuando Darín se pregunta cómo se enriquecieron 10 veces el matrimonio gobernante, perdón, 100 veces en 10 años el matrimonio gobernante, y la presidenta nuevamente en lo declarado solamente le inventa un delito que nunca cometió y lo pone en Twitter, eso no es un discurso de un periodista. Esa es la presidenta de la nación, la primera magistratura, presidiendo un actor. Horacio González salió a decir en ese momento que Darín había ganado un Oscar, por lo tanto era una lucha pareja. Una de las cosas que habíamos aprendido en el 83 es que cuando el Estado hace algo es más grave que cuando lo hace un ciudadano despegado de las estructuras estatales. Se olvidaron. Cuando el kirchnerismo está en el poder,
los ciudadanos y los funcionarios están en el mismo nivel. El que te puede mandar a la policía, el que te puede mandar a la agencia tributaria, el que te puede echar de un colegio, echar de un trabajo estatal, tiene el mismo poder que el individuo que no llega a fin de mes.